Bueno, mis hermanos, buenas noches nuevamente. Como les decía, es un privilegio el compartir en esta noche este mensaje. Este mensaje yo lo he llamado, lo he nombrado la parábola del Padre amoroso. Es un título solamente. Esto no lo vas a encontrar en la Biblia. Si buscas tú la parábola del Padre amoroso, no lo vas a encontrar. Solamente es el título del mensaje que el día de hoy pues te voy a compartir. La voluntad de Dios, como tú lo sabes, como todos lo sabemos, pues es que las personas que están perdidas se reconcilien con Él. Eso creo que nos queda claro a todos. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5, nos dice la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso nos queda muy claro. Creo que nosotros llegamos de la misma manera, ¿verdad? Éramos inconversos, alguien nos compartió, alguien estuvo orando por nosotros, por nuestras vidas, para que llegáramos al conocimiento del Señor. Y pues ese es el anhelo del Señor, ¿verdad? De que todos lleguemos a la salvación. Y lo podemos ver considerando la actitud de los líderes religiosos hacia Jesús. Jesús tuvo gran paciencia para enseñar los principios del reino y del amor de Dios, aunque muchos de los que escuchaban no entendían cómo cada una de las enseñanzas que Jesús daba hacían referencia a su propia vida. El amor de Jesús por ellos, independientemente, era un amor inquebrantable. O sea, aun cuando los fariseos, aun cuando los saduceos, aun cuando todos los que escuchaban y que no habían llegado al conocimiento del Señor, pues no concordaban con lo que Él decía, pues Jesús no los dejaba de amar por eso, ¿verdad? Tal vez sí fue duro en muchas ocasiones, ¿verdad? Los llamó sepulcros blanqueados, pero a final de cuentas Él ama a la humanidad, ¿verdad? Él ama a todo ser humano y el anhelo es para que todo ser se convierta a Él. Sabemos que Jesús salva a quien esté dispuesto a seguirlo con fe, pero esto en su momento molestó a los que criticaban su apertura hacia los pecadores. Recordemos que el Señor Jesús lo criticaron por comer con pecadores, con publicanos. De hecho, el llamamiento que conocemos de Leví o de Mateo, ¿verdad?, fue porque entró a comer en su casa y había pues pecadores, publicanos, etcétera, cobradores de impuestos como era Leví, y eso pues lo criticaban mucho a él, ¿verdad? Pero pues él, su amor para con todos pues era igual, ¿verdad? Él pretendía que todos pues pudieran ser salvos. Para ilustrar el gozo de Dios sobre todos los que se vuelven a Él y para confrontar a los líderes con sus propias ideas erradas respecto a quién ama a Dios, en el libro de Lucas, capítulo 15, Jesús refirió 3 parábolas. La primera, recordarás, se trata sobre una oveja perdida. La segunda se trata de una moneda perdida. Y la tercera se trata de un hijo perdido. En esta última, que es la del hijo perdido, es una parábola muy detallada que ilustra el Señor Jesús y presenta una escena familiar, ¿sí?, para ilustrar el distanciamiento de un individuo de Dios, que podría ser cualquier inconverso. Es lo que se nos viene a la mente primeramente, ¿verdad? ¿Quién está alejado del Señor? Pues aquel inconverso. Pero déjame decirte que también podría ser tú, ¿verdad?
Pero el deseo de Dios es de que haya una restauración. Esto es lo que venimos diciendo, el anhelo del corazón de Dios es que haya conversión de todos, aún aquellos que después de conocerlo pues se han distanciado o están en pecado, ¿verdad? Esta parábola comienza mencionando que un hombre tenía 2 hijos, era un hombre rico, un hombre hacendado, por lo que se relata en la parábola, pues se deduce que era un hombre rico, un hombre hacendado, con muchos bienes, y escuchó la irreverente petición del hijo menor, el menor de sus 2 hijos. Vemos que el hijo, no queriendo esperar a que el padre muriera, el hijo pidió a su padre la parte de la herencia que correspondía. ¿Por qué hago mención a que no queriendo esperar a que su padre muriera? Porque lo que sabemos, lo que conocemos, lo que normalmente sucede es de que cuando fallecen los padres, pues es cuando se otorga la herencia, ¿verdad? Aquí hoy en día creo que pues ha cambiado la situación. Muchos de los padres pues ya heredan a los hijos en vida para no dejarles problemas, porque pues resulta que después la herencia es causa de peleas entre los hijos. Entonces ahora los padres han cambiado esa práctica, pero normalmente pues ¿qué resultaba? Hasta que no muriera el padre pues otorgaba la herencia. Bueno, aquí el hijo irreverente le pide al padre en vida que le dé la herencia que le correspondía. Según la ley, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia de su padre. Por lo tanto, el hijo menor en este caso tenía derecho a 1/3 de la riqueza de su padre. El padre entonces, ante esta solicitud, dividió sus bienes entre sus 2 hijos. El hijo mayor no había pedido absolutamente nada, pero aquí el padre vemos que toma la decisión, ya que el menor le pidió la parte que le correspondía, él reparte la herencia a sus 2 hijos. Por ende, en este caso, el hijo mayor recibió también en ese momento las 2/3 partes de la herencia, ¿verdad? Sin haberlo pedido, pues él recibió. Independientemente, estaba en su casa, pero ya tenía adjudicados sus bienes que le correspondían como herencia. Al parecer, el hijo menor por algún tiempo había estado deseando un estilo de vida diferente, ¿verdad? Sin límites, sin reglas, más libre, lejos de su hogar. No determina aquí las escrituras qué edad tenía el joven, pero pues igual y tenía cierta edad como para poder pues salirse de su casa. A lo mejor no tenía los recursos, pero precisamente por eso pidió la herencia, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que pues era un joven inexperto, no se preparó para el futuro y desperdició todo viviendo pródigamente, perdidamente, despilfarrando sus bienes, gastando con exceso, inútilmente, sin provecho. El viaje del hijo a una tierra lejana no fue solamente de una manera física, sino también fue pues espiritual. Se alejó del padre. Cuando salió del hogar, disfrutó la oportunidad de deshacerse de todas las restricciones de una vida prudente, piadosa que en su hogar tenía, ¿verdad? No lo relata las escrituras, pero podemos ver por diferencia, ¿verdad?, que ahorita vemos qué fue lo que vivió. Pues a diferencia de lo que estuvo viviendo, pues se determina que en su casa pues eran precisamente un hogar, ¿verdad?, con valores, con
prudencia, piadosos. Entonces vemos cómo este joven sale de su casa para sumergirse en una vida libertina, necia y descontrolada, o sea, pródiga. Pródiga significa aquella persona que despilfarra, que gasta, sí, totalmente sin medida, ¿ok? Mientras desperdiciaba su herencia, se rodeó de otros que también desperdiciaban su vida. O sea, se menciona que pues se fue a una provincia apartada y ahí despilfarró todo, gastó todo. Obviamente pues igual y se hizo de amigos, ¿verdad? Que pues coincidían con sus deseos, ¿verdad? No sé, con mujeres, con drogas, con vicios, totalmente diferente a la vida que él llevaba en su casa. Mientras desperdiciaba su herencia, se rodeó, como mencionamos, de este tipo de gente y de la misma manera, pues cayó tan bajo. Dice, la falta de previsión y preparación del hijo, llamámosle descarriado, pronto tendría sus consecuencias. Justo cuando su riqueza había acabado, se le acabaron todos los recursos, todo termina cualquier cantidad termina por terminarse cuando pues no hay una planeación, ¿verdad? Se encontraba ya sin recursos, en todo el país se experimentó una hambruna debido pues tal vez a una plaga en los cultivos y pues hubo falta de alimentos. Al parecer esto ocurrió no solamente de casualidad, como hay muchas cosas en tu vida, en mi vida, que suceden y no son casualidad. Al parecer esto ocurrió como por la mano de Dios. Repentinamente este hijo se vio necesitado, no tenía absolutamente nada, al borde de la inanición, o sea, no tenía para comer, no tenía recursos, ¿verdad? No podía comprar alimentos y pues estaba al punto de la inanición. Al encontrarse precisamente en otro país, pues por consiguiente él era extranjero y posiblemente ni siquiera sabía trabajar. Era muy joven, ¿verdad? Pidió la herencia y se salió. Posiblemente en su casa todavía no tenía la edad o no aprendió a trabajar, de tal manera de que ya como estaba en un territorio gentil y siendo judío, tuvo que aceptar la degradante tarea de alimentar cerdos. El cerdo es un animal inmundo para los judíos, cuyo consumo estaba prohibido por la ley. Los oyentes judíos, Jesús relataba estas parábolas y los que le escuchaban pues reconocían fácilmente lo bajo que había caído el hijo menor. En esta época de hambruna, él no ganaba lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Y en medio de la necesidad y el hambre, vio con agrado el alimento de los cerdos. Recordarás las algarrobas, que no eran precisamente aptas para el consumo humano. Después de haber tenido abundancia en la casa de su padre, sus decisiones irresponsables y pecaminosas lo llevaron a ver con agrado algo que un judío nunca habría de considerarlo para comer, que son las algarrobas, ¿verdad? Eso definitivamente para un judío pues no cabía. Sin embargo, este joven cayó precisamente tan bajo, llegó al fondo, ¿sí? Y ahí se aprecia al llegar precisamente pues a alimentar a cerdos. El momento decisivo en la vida del hijo menor tiene lugar cuando, según de acuerdo a las escrituras, dice, volvió en sí. Reflexionó en la bondad y generosidad de su padre,
Tal vez por su juventud y su inexperiencia, estando en su casa, su capacidad de raciocinio estaba nublada por su deseo de huir de los límites de la responsabilidad y la vida recta, y no se daba cuenta de todo lo que tenía, ¿verdad? De todo lo que tenía en su casa, en la casa de su padre. No le faltaba absolutamente nada, no tenía necesidad absolutamente de nada. Ahora, con el estómago vacío, entre una manada de cerdos, solo podía imaginar la abundancia de pan que disfrutaban aquellos que trabajaban para su padre. O sea, no solamente él como hijo en su casa podía tener todo, sino se imaginaba y recordaba que aún los trabajadores para su padre tenían alimento suficiente, ¿verdad? Aún, bueno, como paga de su trabajo, pero no les faltaba nada a los trabajadores. El regreso del hijo fue mejor planeado que su salida del hogar. Lo más importante es que no solo regresaba a sus amigos y a su hogar, él regresaba a la casa de su padre. Consciente de que no había honrado a su padre terrenal ni a Dios mismo, preparó una apelación, un discurso, un speech, ¿sí?, para presentarla ante su padre, ¿verdad? Recordarás, voy a llegar, le voy a decir, bla, bla, bla. Y por la grave ofensa, el hijo también se reconoce indigno de llevar el nombre de su padre. Y para ser aceptado en el hogar estaba dispuesto a ser recibido como un criado. O sea, él pensó, ya no soy digno de ser llamado hijo de mi padre, pero voy a ir aunque sea que me reciba como criado. Reconocía su falta, reconocía su pecado, reconocía lo irreverente que había sido. Esta reflexión del hijo menor revela la confianza en la bondad que su padre lo recibiría al menos como jornalero. Y aquí es donde aparece la figura del padre. El padre debió haber quedado dolido. Imagínate que uno de tus hijos, pues te salga con una cosa de estas y te pida su herencia, se vaya, malgaste todo lo que pues tú trabajaste, sí, para tus hijos igual, pero pues no precisamente para que se lo fuera a malgastar en mujeres, en vicios y pues llegar a la total perdición. Pues el padre debió de haber quedado dolido, lastimado por la actitud del hijo, pero no por eso dejó de preocuparse por él. Él había esperado el regreso de su hijo, estaba atento y hasta cierto punto ansioso de verlo regresar. Me imagino al padre amoroso, ¿verdad? Es por eso que yo a este mensaje le llamé la parábola del padre amoroso, porque es precisamente donde vemos reflejado la figura de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y me imagino a este padre en su casa, tal vez despertando, asomándose a la ventana, ¿verdad? Viendo hacia lo lejos el camino que por donde llegaban las personas, tratando de ver si venía su hijo. Se bajaba, desayunaba, se asomaba nuevamente a la ventana, salía a hacer sus actividades, volviendo a mirar a ese camino, esperando que el hijo apareciera. Y finalmente su anhelo se veía cumplido. Y en vez de reprender a su hijo, aquí vemos el amor del padre, la esencia del padre, en vez de reprender a su hijo indigente por sus errores morales y financieros, corrió a él y lo recibió con los brazos abiertos. El padre expresó sin restricción alguna el amor que sentía por su hijo y expresaba su gozo
por haber hallado lo que se había perdido. La detallada descripción de Jesús representa la manera en que Dios Padre trata a quienes vienen a Él arrepentidos. Hay una gran diferencia entre el amor de Dios y la actitud de los líderes religiosos que censuraron a Jesús por acoger y comer con los pecadores, como lo mencionábamos, ¿verdad? Él comía, se acercaba, pues era el propósito de llevar el evangelio, ¿verdad? Aquellos inconversos, aquellos que como dice las escrituras, él vino por los enfermos, no por los sanos, ¿verdad? Y simboliza pues por aquellos pecadores, ¿verdad? Y pues si lo vemos desde ese punto de vista, pues vino por todos, porque dice la palabra de Dios que no hay ni un solo justo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dijo, vengo por los enfermos, no por los sanos, pero pues creo que el 99.9999 estábamos enfermos. El padre, después de escuchar la confesión de su hijo, que ni siquiera lo dejó terminar, ordenó a sus sirvientes que lo trataran como a un rey. La túnica era apropiada para un invitado de honor. Sabemos el amor y la misericordia del Padre. El anillo representaba la autoridad familiar, le restituía la autoridad como hijo. Las sandalias significaban la condición de hijo, o sea, no lo recibió como un jornalero. Para él nunca dejó de ser su hijo y lo recibió y le restituyó precisamente esa condición de hijo. El padre ordenó que mataran al becerro engordado para el festejo. El motivo de la celebración era sencillo. Su hijo, tenido como muerto, había regresado con vida. Perdido para quienes lo amaban, ahora había sido hallado. La terminología muerto y vivo hace referencia a la diferencia entre una condición pecaminosa y la salvación. Además, perdido y hallado conecta este relato con las parábolas que comentábamos de la oveja perdida y la moneda perdida en el capítulo 15 de Lucas. Pero aquí lo más importante en estas tres parábolas, lo que está en primer plano es el gozo de Dios por una relación restaurada con el pecador arrepentido. Quisiera aquí, esto no lo traigo aquí escrito, pero si nos vamos al final de la parábola de la oveja perdida, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así termina la parábola de la oveja. La parábola de la moneda dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces aquí vemos en estas tres parábolas pues la base del gozo del Señor, precisamente por la restauración de un pecador arrepentido. El relato detallado de la insolencia del hijo menor al pedir su herencia para primeramente alejarse del padre, para malgastar sus bienes, viviendo perdidamente en pecado, en vicios, hasta tocar fondo, lo hace el Señor Jesús en este relato detallado precisamente para resaltar la bondad y la misericordia de Dios Padre. Ubicamos esta parábola, si te das cuenta, no he mencionado el nombre de la parábola como está en las Escrituras, porque precisamente quise resaltar más pues la parte del gozo del Padre, ¿verdad?
Pero en esta parábola precisamente el Señor Jesús hace mucho hincapié, mucha relevancia en todo lo que el hijo menor le sucedió, ¿verdad? Fue irreverente ante el padre al pedirle la herencia, salió siendo un joven sin experiencia, sin saber trabajar, se alejó totalmente de la casa del padre, ¿verdad? Fue y despilfarró todos los bienes. Igual y yo me veo que a lo mejor el padre le dio bienes materiales, pero el hijo dijo: esto yo no me lo puedo llevar, 100 vacas yo no me las voy a llevar, 100 bueyes, burros, etcétera. Los convirtió en efectivo, en moneda, y dijo: ahora sí, vamos a darnos la buena vida, ¿verdad? Entonces salió, y todo lo que le sucede al hijo, despilfarra, mujeres, vicios, hasta tocar fondo totalmente. El Señor hace mucho hincapié en todo esto, lo que le pasa al hijo, ¿verdad? Pero todo, ¿para qué? Para hacer relevancia en la actitud del padre. Lo que comentábamos hace un rato. Si tú fueras ese padre, ¿cómo lo recibirías? Es más, ni siquiera lo recibirías. El padre lo recibió con un abrazo, dice las escrituras, corrió a abrazarlo, a besarlo, no lo dejó decir su speech argumentando X, Y, Z. Sencillamente él quería demostrar el amor que tenía para con su hijo. Ahora viene otro caso dentro de la misma parábola, que nos dice: cuando el hermano mayor regresa de su trabajo en el campo, escuchó el sonido de la música y el baile. Este hijo no sabía lo que había ocurrido, tal vez porque se había distanciado de su casa, se fue a trabajar. Cuando supo el motivo de la celebración, se enojó y se negó a participar en el festejo. Este enojo representa un paralelo frente a las quejas presentadas por los escribas y los fariseos que escuchaban el relato de Jesús. El padre, nuevamente, viene el padre que había corrido para recibir al hijo menor arrepentido, ahora sale a rogarle a su hijo mayor que se una a la celebración. El hijo menor había confesado sus malas acciones, ahora el hijo mayor, que muchas veces pensamos cuando leemos esta parábola, decimos: el hijo pródigo es el malo, el hijo mayor es el bueno. Revela sus sentimientos, este hijo mayor revela sus sentimientos respecto a los años de fiel servicio a su padre, de alguna manera recriminando. Se quejó de que a pesar de todo su trabajo nunca había festejado en su honor. En ese momento ya había pasado, no se dice cuánto tiempo en que el hijo menor se había salido de la casa, pero desde que el hijo menor salió, el hijo mayor recibió sus 2/3 partes de herencia, y aún así en este momento se quejaba. Decía que a pesar de todo su trabajo nunca había festejado en su honor. Esta conducta de justificación propia del hijo contaba con mayor aceptación social que el despilfarro del hermano menor, pero deshonraba por igual al padre y requería la misma clase de arrepentimiento. También se distanció de su hermano menor. Al momento de estar hablando, el hermano mayor se refiere llamándole tu hijo, le dice al padre, tu hijo, refiriéndose al hijo menor. Asimismo, como los líderes religiosos a quienes Jesús se estaba dirigiendo, el hijo mayor no podía entender el perdón y la aceptación de alguien que se había alejado tanto del plan de Dios, ¿verdad? También el hijo mayor pues
tiene, ¿verdad? Comete sus fallas, y aún con todo y eso necesitaba arrepentirse, porque no reconocía el gozo que el padre tenía por aquel hijo que se había perdido. El hijo mayor simboliza a los fariseos y a las personas que ejercen una religiosidad hipócrita, porque permanecen cerca al lugar donde vive el Padre, como los fariseos en el templo, pero ignoran su propio pecado y carecen de amor real por el Padre, ya que no se identifican con Él en el gozo del Padre. Recordemos, los fariseos hablaban, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen, ¿verdad? Los fariseos no hacían lo que predicaban, y como mencionamos aquí, estaban muy cerca del Padre, lo que vendría representado como el templo, pero no concordaban con el amor del Padre como tal. Vamos terminando. El padre celebró que su hijo menor volviera arrepentido. Luego reafirmó al hijo mayor su cariño de padre y la disponibilidad de su riqueza para con él. Cabe mencionar que el padre le dice: todas mis cosas son tuyas. Y además, recordemos lo que comentábamos, aún ya había recibido sus 2/3 partes de herencia. El hijo mayor no perdería nada al mostrar gracia a su hermano menor. Sin embargo, el padre también explicó que era necesario celebrar el regreso de este hijo de una condición de pérdida y aparente muerte. El hijo menor volvió sano y salvo a los brazos amorosos del Padre. Concluimos con esto. Jesús usó la figura de un padre terrenal, como lo vemos, para ilustrar la respuesta de Dios a cada persona que viene a Él arrepentido y recibe perdón. El hijo pródigo fue recibido con alegría, compasión y gozo, después de recapacitar y regresar a casa con su padre. Las Escrituras describen el regocijo en el cielo por el arrepentimiento de un pecador, como lo vimos al final de cada parábola. Este mensaje parecería solo para aquellos pecadores inconversos, como lo mencionaba en un principio, pero creo que aplica también para ti, cristiano, que cometes pecado, que lo minimizas, para ti, cristiano, que te autojustificas de lo que haces, no sabiendo que no es necesario que te vayas fuera del país para estar precisamente en esa provincia apartada, como lo menciona en la parábola. El pecado, cualquiera que sea, te ubica en esa provincia apartada. Te hace distanciarte del Padre, te hace distanciarte de los ojos del Señor, pero aún así, te digo que el Padre está atento con los brazos abiertos, esperando tu regreso para abrazarte, para besarte, para colocarte el mejor vestido, colocarte ese anillo en tu mano y regresarte tu posición como hijo de Dios. Hagamos reflexión, hermanos, hermanas. Cualquier pecado nos lleva a esa provincia apartada. Hagamos reflexión y reconvengamos precisamente pues para humillarnos ante el Padre, ante el Señor, y regresar
precisamente sabiendo, ¿verdad? Y confiando de que pues el Señor es amoroso, misericordioso, y Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga, mi hermano.